dos porque las andan cazando para comérselas. Apareció ahorita en la noticia que se están extinguiendo ya los rinocerontes en África. Hermano, cuando la hambre está perra, hermano, ¿qué va a hacer la gente? Perdone que diga así, va. Dice, quiere buscar algo, pues. Sí, me contó un hermano, que cuando trabajaba yo con él en la misma empresa hace muchos años, a él lo mandaron a África y le pusieron un montón de inyecciones para ir hasta allá, porque hay que ir bien, ¿verdad? Y entonces dice que andaba en unas fincas allá, ¿verdad? Y entonces andaba con unos negritos, ¿verdad? Y entonces vino un negrito y pues, ya, pasó un sapo ahí y se lo metió en la bolsa. Y entonces él quedó pensando, voy a preguntar que para qué es eso. Y entonces, ya lo encontró y le dijo, ¿y para qué querés eso? Que es el almuerzo, le dijo. Hermano, no, y eso no es una broma, hermanos, y esa era una verdad. Y entonces, imagínese usted cómo está de bendecido acá, ¿verdad? Y allá esas personas buscando la forma, hermano, como, ¿verdad? Comerse una pierna de rana, hermano, una pierna de sapo, hermano. Es tremendo. Pero la Biblia ya nos habla y nos establece todas esas cosas. Entonces, hermano, Dios está bajo el control de todas las cosas de su pueblo, la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Déjenme avanzar otro poquito porque todavía me falta ministrarle algo más. En Números 19:15, y dice la palabra, y todo recipiente descubierto que no está cerrado con tapa o cuerda será impuro. Todo recipiente. ¿Quiénes son los recipientes? Nosotros, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Es tremendo. Entonces, por eso es importante entender lo anterior que dije. Hay cuerdas, hermanos, de Dios para el pueblo. Pero estas cuerdas, las que vimos anteriores, son cuerdas de compromiso, cuerdas que nos llevan a vivir atados. ¿A dónde? Al altar. ¿Quién ató a alguien al altar? ¿Quién? Abraham ató a su hijo Isaac al altar. Yo les declaro a ustedes atados al altar de Cristo, hermano. Que usted sienta sed por venir a estar de rodillas acá, que sintamos todos sed por estar de rodillas delante de nuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Esas son las cuerdas de la búsqueda de Dios. Entonces, por eso es que el mundo quiere que se rompan estas cuerdas en nosotros, hermanos, para que nosotros volvamos nuevamente al mundo y nos contaminemos. Por eso es que ellos quieren que se rompan esas cuerdas, pero el Señor se ríe de la gente, el Señor se burla de ellos. ¿Por qué? Porque esas cuerdas son cuerdas de santidad. ¿Cuánto dicen amén? Cuerdas de pureza, alabado sea Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Y la cuerda que le echaron a usted, ¿verdad? El día que se casó, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Qué cuerdota esa, ¿verdad, hermano? Aleluya, hermano, mire. Entonces, ¿cómo está? Bendecido, está alegre el hermano Aldo, mira, hace poquito se casó. Gloria a Dios. Bendecido, hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Cordón de 3 dobleces, dice. El del esposo, el de la esposa y el de Dios no se rompe, hermano. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. Entonces quiere decir que hay cuerdas de Dios. Entonces dice la palabra que con cuerda de amor te he llamado. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Pero también hay otras cuerdas, ¿verdad? Que la señora le pone al marido para que no ande vagando, ¿verdad? No tenga patechucho, dicen, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Que esté tempranito en la casa. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Mire, entonces aquí voy terminando, número 19:15. Y todo recipiente descubierto que no esté cerrado con tapa o cuerda será impuro. ¿Es figura de qué? De cobertura. Nosotros somos las vasijas y tenemos que estar bajo cobertura. ¿Cuánto dicen amén? Bajo cobertura de los 5 ministerios. Entonces, ahora, los ministros expertos en cuerda, estos son los que definitivamente están bajo un principio de autoridad que establecen sobre las ovejas. Entonces, las ovejas tienen que estar en obediencia a su cobertura. ¿Quién es? Su pastor, en este caso, si es una cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Entonces quiere decir que estamos bajo cobertura. ¿Cuánto dicen amén? El pueblo de Israel estaba bajo la cobertura ¿de quién? De Moisés. Hicieron todo lo que Moisés les dijo. Y entonces no murió ni uno tan solo en medio del pueblo. Entonces no detendremos las plagas si no estamos cubiertos. Cuando usted rechaza, hermano, o cuando la gente rechaza la cobertura que tiene, hermano, está descubierto. Tenga cuidado. Está descubierto. Y no lo voy a atemorizar a usted, lo que le estoy mostrando en la escritura. Todo recipiente descubierto que no está cerrado o con tapa o cuerda, ¿será qué? Impuro. Si usted no respeta la autoridad que lo cubre, hermano, usted va a ser un impuro.
Y yo ahí lo miro, porque yo no me voy a complicar. Yo lo que voy a hacer es orar por usted. Si usted me falta el respeto a mí, cuando yo lo estoy cuidando, cuando yo lo estoy, hermano, dándole oportunidades de acuerdo a la guianza del Espíritu en la casa del Señor, hermano, cuando a mí me toca el Señor darle la bendición a usted, hermano, pero usted se comporta de una manera diferente, entonces yo no le voy a decir nada, yo lo voy a dejar a usted, ¿verdad? Pero ahora tiene que darse cuenta usted que se vuelve ¿qué? Impuro, no tiene cobertura, no se deja cubrir, bendito el Señor. Oiga, qué tremendo es esto. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Si no obedeces tu cobertura, ¿qué sucede? Estás impuro, hermano. Mire, cuando venimos a la cobertura que tenemos, a mi pastor, estoy tratando, hermano, de someterme a todo. A todo. Y mi pastor lo sabe. De verdad, cada día voy caminando para estar más y más bajo cobertura, más bajo obediencia. Entonces, porque no somos perfectos en nuestro caminar. Ahí vamos, pero ahí vamos, ¿verdad? Y entonces, y si el pastor me dice algo y me reprende, yo me someto, ¿verdad? Me someto. Sí, pastor, está bien, papá. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces, ¿por qué? Porque ese es mi deber, hermano. Mi responsabilidad es obedecer a mi cobertura. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces, ¿qué va a suceder? Voy a estar, ¿qué? Ya no impuro, sino que voy a estar cubierto, protegido. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mire, yo creo que voy terminando. Entonces, solo uno más. Alabanza va subiendo. Deuteronomio 32:9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, y Jacob la cuerda de su heredad. Entonces, aquí hay otro tipo de cuerda. Pero esta cuerda, acuérdese que la que vimos anteriormente es una cuerda de permanencia, es una cuerda de consagración. La cuerda, hermanos, que el mundo quiere que se rompa en nosotros. Pero esta cuerda es la cuerda de la prosperidad. ¿Cuánto dicen amén? La cuerda de la bendición sobre nosotros. Bendito Dios. Entonces dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. ¿Quién? ¿Quién es su pueblo? Jacob. ¿Y quién es el hombre débil? Jacob. Israel no, Israel es el espiritual, Jacob es el carnal. Pero Jacob dice el Señor, ellos son la cuerda de su heredad. Entonces el Señor extiende sus bendiciones, hermanos, hacia usted, aun cuando usted sea débil, aun cuando usted, hermano, ha estado fallando. Pero el Señor quiere llevarlo de Jacob, llevarlo al nivel de Israel. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. En Isaías 58:14, cuando el pueblo de Israel no quería someterse a obedecer, hermanos, el día de descanso, de reposo, que para nosotros es Cristo hoy en día. ¿Cuánto dicen amén? El permanecer en Cristo es permanecer en descanso. Entonces te deleitarás en el Señor cuando estemos en este descanso en Cristo, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Oiga, ¿qué dice? Te alimentaré. Entonces quiere decir que hay provisión. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta cuerda está establecida para todos aquellos, hermanos, dice, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Es figura de qué? De arrebatamiento. Todos aquellos que se deleitan en el Señor, los que esperan en el Señor, entonces dice que Jacob será cuerda de su heredad, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando habla de alimentar con las heredades de su padre Jacob, habla del rocío y del maná en el desierto. ¿Qué significa, hermano? Que aunque seamos imperfectos, el rocío, porque era el primero que caía, hermanos, es el rocío. Dice que es el que transforma a las bestias en hombres, hermanos, en hombres humanos o en humanos. Nos arranca las garras y nos da uñas de hombre. Qué impresionante. Gloria a Dios. Nos quita el pelo de animal, hermanos, y nos da entonces la figura de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Mire qué hermoso. Entonces, ¿cómo la vienen las transformaciones? Porque ese es el rocío, pero el maná es el alimento para sustentar, para alimentar al pueblo, para sostenerlo. El Señor no te dejará de la mano. Jacob, el Señor no te dejará de la mano. Bendito Dios, porque tú has aprendido a estar bajo esta administración de esta cuerda. Gloria a Dios. Dicen amén. Voy, hermanos, concluyo con estos tres. Aarón con incensario levantó intercesión. Gloria a Dios. Pero también dice la palabra que él intercedió por el pueblo. Se puso entre los muertos, entre los vivos y los muertos. David con altar y sacrificio, dice que presentó entonces un sacrificio, y el cordero
Y esto dijo es morir a la carne. Eso es morir a nuestra humanidad y someternos a Dios, hermanos, entregándonos con pasión delante del Señor. Y tercero, Moisés, el tabernáculo, la casa de Dios, la cual, hermanos, dice que el Señor nos lleva a estar bajo cobertura, gloria a Dios, y poderla disfrutar. ¿Dicen amén? El que está bajo cobertura va a mantenerse puro, dice la palabra. Y la Biblia dice que cuando el Señor venga, quiere encontrarnos en paz, reconciliados con Él y reconciliados con todos. Y dice la palabra, en santidad y en pureza, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la bendición de la palabra, hermano, que el Señor nos permite disfrutar, recibir. Si usted vino con una necesidad espiritual,